Hola, nos toca hablar de EPOC, otro de los temas más importantes de neumonología. Primero, como siempre, definimos EPOC. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica y es parcialmente reversible al flujo aéreo, donde hay una reacción inflamatoria tanto en las vías respiratorias como a nivel sistémico. Esta reacción inflamatoria está mediada principalmente por neutrófilos, macrófagos y linfocitos, pero existen varias citoquinas que intervienen y que podrían ser responsables de los efectos extrapulmonares. El principal factor que produce esta reacción inflamatoria y en consecuencia la obstrucción crónica al flujo aéreo es el humo de tabaco. Es una enfermedad prevenible, evitando la exposición al tabaco, es tratable, tenemos una amplia cantidad de fármacos para tratarla, y puede presentarse de una forma muy variada. En las etapas iniciales prácticamente puede presentarse sin síntomas, y a medida que progresa la enfermedad van apareciendo los síntomas, y otros efectos extrapulmonares que nombraba antes, como son la depresión, la pérdida de peso, y que son generalmente más visibles, la pérdida de masa muscular, son más visibles en las etapas avanzadas. Además, la EPOC se caracteriza por tener otras enfermedades concomitantes que la agravan, como el síndrome depresivo, como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer de pulmón. La causa principal del EPOC es el tabaquismo. Más del 80% de los casos de EPOC se deben al tabaco. Por eso es tan importante la prevención en el consumo de tabaco. Una causa importante que empezó a cobrar mucho interés en los últimos años es la exposición a productos de combustión de biomasa en lugares cerrados. Esto se ve más en zonas rurales, donde tanto la calefacción de la casa como la cocina se hace a través de hornos a leña sin ventilación. Bueno, hay otras causas, pero son mucho menos importantes. Hay que tener en cuenta que el 25% de las personas que fuman van a desarrollar EPOC. La alteración genética que con mayor frecuencia produce EPOC es el déficit de alfa-1 antitripsina, que es importante por sus características hereditarias y porque tiene un tratamiento específico. El diagnóstico de la EPOC es a través de la espirometría, ¿sí? La presencia de una relación BEF, capacidad vital forzada, post-broncodilatador menor al 70% en el contexto adecuado, hace diagnóstico de EPOC. Obviamente hay otros diagnósticos diferenciales, la bronquiolitis, el asma, secuelas tuberculosas, bronquiectasias, otras enfermedades que cursan con obstrucción. Pero un paciente expuesto con síntomas de EPOC o sin síntomas, como habíamos dicho, pero sí con factores de exposición, con riesgo de exposición a los factores de riesgo, y una espirometría con una relación BEF capacidad vital forzada menor al 70%, hacen diagnóstico de EPOC. Decíamos que la EPOC puede cursar sin síntomas, por eso es importante su detección, aún en estos periodos. Por eso se recomienda que a toda persona mayor de 40 años que fuma o ha fumado se le realice una espirometría para la detección de EPOC independientemente de los síntomas. Los síntomas son variables. Lo característico es la tos, la expectoración y la disnea. Hay pacientes, como decíamos, que pueden presentarse sin síntomas o con síntomas leves, y esto dependerá de cada paciente en particular. Hay que estar muy atento al tema de los síntomas, vamos a volver a hablar nuevamente de la disnea, pero muchas veces los pacientes con EPOC, a causa de su disnea, dejan de hacer determinadas actividades para evitar esa sensación, ese malestar. Y entonces cuando uno les pregunta si le falta el aire, dicen que no. Claro, dicen que no porque dejaron de hacer cosas que les daban falta de aire. Así que eso hay que preguntarlo bien. Decíamos que hay síntomas sistémicos como la hiporexia, la pérdida de peso, y esto nos habla de estadios más avanzados. La presencia de exacerbaciones, que implica un gran deterioro en la calidad de vida, y las comorbilidades que empeoran la EPOC y aumentan el riesgo de morbimortalidad. Entonces, cuando estudiamos un paciente es necesaria una historia clínica detallada, donde veamos bien los síntomas, donde veamos los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente. Importante conocer el índice de masa corporal. La obesidad empeora los síntomas, y la baja de peso es un signo de gravedad y puede empeorar también la fatiga muscular. Es importante tomar nota de las exacerbaciones, de las hospitalizaciones que requieren esas exacerbaciones, de controlar otras comorbilidades que pueden empeorar los síntomas de la EPOC y aumentar la mortalidad. La disnea se puede medir de muchas formas, pero algo muy característico y ampliamente usado es usar la escala del MMRC, que ahora vamos a detallar. Es importante conocer la oximetría de pulso del paciente en reposo para saber si va a requerir o no oxígeno crónico domiciliario, y la espirometría pre- y post-broncodilatador, que nos permite hacer diagnóstico y evaluar el grado de obstrucción. La escala de disnea del MMRC se divide en 5 grados, de grado 0 a grado 4. El grado 0 es falta de aire solo con el ejercicio intenso o ante la actividad física, y va en aumento hasta el grado 4, donde es una disnea a mínimos esfuerzos, como vestirse, bañarse, que no le permite hacer actividades fuera de su casa.
Acuérdense cuando preguntamos sobre disnea, ver qué actividades hace el paciente. Les vuelvo a repetir, a veces el paciente no tiene disnea porque dejó de caminar o porque camina lento. Le pregunto si tiene disnea al caminar y me dice que no, pero claro, resulta que camina lento. Entonces, esta pregunta que nos marca una disnea MMRC2 es si puede caminar con alguien de su edad al ritmo de esa persona o tiene que disminuir el ritmo, por ejemplo. Bueno, con respecto a la clasificación según la gravedad, antes este era el único parámetro que usábamos para ver la EPOC, hoy tiene mucho más valor la disnea y las exacerbaciones, porque esto correlaciona con la calidad de vida. En cambio, el BEF, si bien correlaciona con mortalidad, no correlaciona con disnea, ¿sí? Entonces, es un dato más. Este nivel de gravedad lo dividimos en leve, moderado, grave y muy grave. Leve con un volumen expiratorio forzado post-broncodilatador siempre, mayor al 80%, moderado entre 80 y 50, grave entre 50 y 30 y muy grave menos de 30. Algunas guías usan grave menos de 50 y no tienen en cuenta el muy grave. Otros estudios que tenemos que pedir un paciente POC es la radiografía de tórax. En general nos puede llegar a mostrar signos de hiperinsuflación, acorde al grado de obstrucción que tenga el paciente, y no aporta mucho más. La gasometría arterial puede ser necesaria hacerlo fuera de las exacerbaciones cuando un paciente satura menos del 95%, tiene una oximetría de pulso menor al 95%, y queremos conocer si va a necesitar oxígeno crónico domiciliario. El hemograma nos permite ver la presencia de poliglobulia, es decir, un hematocrito mayor al 55%. La prueba de marcha de 6 minutos es un test que se hace caminando durante 6 minutos al ritmo que impone el paciente. Se le pide al paciente que camine lo más rápido posible, pero el ritmo está marcado por el paciente y se va midiendo la distancia recorrida, la oximetría de pulso al inicio y al final del test, y la frecuencia cardíaca y tensión arterial al principio y al final. Y nos permite evaluar la respuesta al tratamiento, la evolución de la enfermedad, especialmente por la distancia recorrida. También nos permite evaluar si hay una caída de la saturación marcada durante el ejercicio. La difusión de monóxido de carbono no es una prueba que hagamos rutinariamente en los pacientes EPOC, si bien puede permitir a veces hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades obstructivas como el asma, porque en el caso de enfisema va a estar disminuida la DLCO, no se hace la rutina, sí está indicada cuando los pacientes van a ser sometidos a cirugías de resección pulmonar. El electrocardiograma nos permite ver comorbilidades asociadas. Acuérdense que los pacientes con EPOC tienen alta chance de tener enfermedades cardiovasculares y de hecho es una de las principales causas de muerte de los pacientes EPOC. El ecocardiograma también nos acerca para ver comorbilidades y por otro lado también nos permite detectar la presencia de hipertensión pulmonar que se ve en los estadios avanzados de EPOC. El índice BODE es un índice que está relacionado con mortalidad, que utiliza todo lo que ya hemos visto, ¿no? La B es del Body Mass Index, con sus siglas en inglés, índice de masa corporal, la O es el BEF, la obstrucción al flujo, la D es la disnea, que se mide con la escala MMRC, y la E es el esfuerzo con los metros recorridos en el test de caminata de 6 minutos. Existe otra estratificación de la gravedad de la EPOC, que no es que tenga mucho aval en estudios, pero sí es muy usada por expertos. De hecho es una clasificación que se usa en las guías GOL, ampliamente aplicadas en el mundo, que toman en cuenta, si bien toman en cuenta el grado de obstrucción, y entonces dicen GOL 1, 2, 3 y 4, en vez de leve, moderado, severo y grave, perdón, severo y muy severo, también tienen en cuenta lo que hablábamos, las exacerbaciones y el grado de disnea. Entonces, de acuerdo a las exacerbaciones y grado de disnea, dividen el EPOC en GOL A, B, C y D. El GOL A y B son pacientes que no han tenido exacerbaciones o tuvieron una en el año y que no requirieron hospitalización. A su vez, el grado C y D son pacientes que han tenido al menos 2 exacerbaciones en el año o una, pero que requirió internación hospitalaria. Y a su vez, las A y C son pacientes con una disnea MMRC 0 a 1 y B y D con una disnea mayor a 2. Entonces podemos decir que un paciente, de acuerdo a exacerbaciones y síntomas, es GOL A, B, C y D, y por su grado de obstrucción podrá ser 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo tratamos la EPOC? El tratamiento de la EPOC es escalonado, pero a diferencia del asma, uno nunca disminuye el tratamiento, salvo que retire una medicación por efectos adversos o por otras razones. Pero generalmente uno va escalando el tratamiento en la medida que avanza la enfermedad. La educación, como en toda enfermedad crónica, es fundamental, ¿sí? Que el paciente conozca su enfermedad, conozca las características de la enfermedad. Si el paciente aún fuma, es importantísimo el abandono del hábito tabáquico. El abandono del hábito tabáquico aumenta la sobrevida de los pacientes, aun cuando la EPOC ya está instalada. Y van a ver que hay 2 únicas medidas que aumentan la sobrevida de los pacientes EPOC. Una de ellas, abandonar el hábito tabáquico. Uno le debe ofrecer un tratamiento, debe hacer mucho esfuerzo para que el paciente logre la cesación tabáquica. Evitar exposición a otros factores de riesgo si los hubiera. La actividad física está recomendada al menos 3 veces por semana, 30 minutos por día. La vacunación, tanto de la gripe como de la neumonía, ambas tienen mayor potencia para evitar exacerbaciones. La de la gripe disminuye el riesgo de cuadros de gripe y neumonía, y la
la vacuna de la antineumocóxica las formas graves de la neumonía. Y a todos los pacientes le vamos a ofrecer broncodilatadores de acción corta de rescate. Si el paciente no tiene síntomas, solamente le vamos a dar broncodilatadores a demanda. No tiene sentido tratar pacientes con broncodilatadores de acción prolongada fijos cuando no tienen síntomas, cuando no tiene disnea. Ante la presencia de disnea MMRC 1-2, le vamos a ofrecer un broncodilatador de acción prolongada. Puede ser tanto un anticolinérgico como un beta-2 agonista de acción prolongada. Algunas guías se inclinan más por empezar con antimuscarínicos. Si no tuviéramos posibilidad de dar un agonista beta-2 de acción prolongada porque no disponemos de, o porque son medicaciones de alto costo, se puede usar dosis fijas de broncodilatadores de acción corta, usarla fija y además. Bueno, cuando el paciente no tiene buena respuesta o cuando ya la disnea es mayor a grado 2, se le combinan un broncodilatador de acción prolongada con un anticolinérgico con un broncodilatador de acción prolongada agonista beta-2. Y ante la presencia de exacerbaciones frecuentes, se agrega un corticoide inhalado. Entonces, la asociación de broncodilatador de acción prolongada más corticoide inhalado están indicadas ante la presencia de exacerbaciones frecuentes o en el EPOC moderado a severo. Hay otras indicaciones según las guías, esto siempre está en discusión. Si hay asma concomitante, obviamente los corticoides inhalados se usan, y también hay algunos autores que lo recomiendan cuando el dosaje de eosinófilos en sangre es mayor al 3%. Y esta asociación de anticolinérgicos de acción prolongada, agonistas beta-2 de acción prolongada y corticoides inhalados es lo que ya llamamos triple terapia, perdón. Hablamos de monoterapia cuando damos un broncodilatador, doble terapia con 2 broncodilatadores y triple terapia, los 2 broncodilatadores y los corticoides inhalados. Se pueden agregar teofilinas o roflumilaz, en unos minutitos hablaremos de esto, así como de la rehabilitación y otras terapias que se consideran en los casos de EPOC más severos. Bueno, dijimos que, así como en el asma, decíamos que el tratamiento del asma, la vedeta, los corticoides inhalados, en la EPOC son los broncodilatadores. Los broncodilatadores de acción corta son los que damos a demanda, podemos usar agonistas beta-2 o anticolinérgicos, recuerden que los agonistas beta-2 tienen mayor potencia broncodilatadora, pero la suma, la combinación de agonistas beta-2 y anticolinérgicos se potencian, tienen mayor efecto que el uso de ellos por separado. Cuando la disnea es más persistente, un MMRC 1 o 2, es que vamos a dar los broncodilatadores de acción prolongada. Dentro de los anticolinérgicos tenemos tiotropio, glipopirronio, umeclirinio, entre otros. Duran 24 horas, se dan una vez por día en forma inhalada. Y dentro de los agonistas beta-2 de acción prolongada tenemos los de 12 horas de duración, como el salmeterol y el formoterol, que son los que solemos usar en asma, y los que duran 24 horas, como el bilanterol, olodaterol y indacaterol. Así como los agonistas beta-2 y anticolinérgicos de acción corta se potenciaban entre sí, los de acción prolongada tienen ese mismo efecto, ¿sí? Los broncodilatadores disminuyen la disnea, mejoran la calidad de vida y disminuyen el riesgo de exacerbaciones. Con respecto a los corticoides inhalados, siempre van asociados a broncodilatadores de acción prolongada. En EPOC nunca se dan solos. Y como les comentaba antes, en pacientes seleccionados, siempre está en revisión el uso de corticoides inhalados en EPOC. Hay una reacción adversa descrita, que es la neumonía, que se vio más con formoterol que con fluticasona, que con budesonide. Por eso siempre hay cierta reticencia a los corticoides inhalados, y lo que nos dicen hoy las guías es darlos en pacientes con EPOC moderada severa o con exacerbaciones frecuentes, ¿sí? Y siempre asociados a broncodilatadores de acción prolongada. Con respecto a los inhibidores de la fosfodiesterasa, la teofilina tiene un suave efecto broncodilatador. La verdad que su efecto es muy leve y su margen de seguridad también es muy estrecho, por lo que es una droga que ha caído en desuso. Sin embargo, contamos con el roflumilaz, que es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, que está más indicado en pacientes con bronquitis crónica, ¿sí? Pacientes con tos y expectoración frecuente. Hay que tener ciertos cuidados con el roflumilaz porque tienen efectos adversos que pueden hacer que se suspendan, como la diarrea o la pérdida de peso, ¿sí? Con respecto a otros tratamientos que vamos a usar principalmente en las farmas más avanzadas, está la oxigenoterapia continua domiciliaria. Yo les contaba que el abandono del tabaco aumenta la sobrevida y que había otra medida que aumentaba la sobrevida en los pacientes con EPOC, y es el oxígeno crónico domiciliario. ¿Cuándo está indicado? Cuando un paciente en situación estable, en reposo, tiene una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio o menor, o una oximetría de pulso de 88% de saturación o menor, o cuando el valor de presión arterial de oxígeno está entre 56 y 59, o la saturación es menor 89, pero con evidencia de alguna de las siguientes situaciones: hipertensión pulmonar, cor pulmonare o poliglobulia.
Cuando uno indica oxigenoterapia continua domiciliaria en este contexto, porque la presión arterial de oxígeno es menor a 55 o entre 56 y 59, pero con corte pulmonar, hipertensión pulmonar o poliglobulia, se debe utilizar al menos 15 horas por día, y el objetivo va a ser mantener una PO2 de 60 milímetros de mercurio y una saturación de 90%, y así tendré que titular el oxígeno. La oxigenoterapia durante el ejercicio, que generalmente lo damos como una mochila de oxígeno, está indicada cuando el paciente tiene una vida activa y una caída de la saturación que limita su actividad cotidiana, y la oxigenoterapia durante el sueño se puede evaluar en pacientes con episodios de caída de la saturación continua durante el sueño, pero no está indicado en forma rutinaria estudiar estos pacientes. Bueno, por otro lado, la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es una serie de ejercicios tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, dictadas en una institución por medio de kinesiólogos o médicos, y mejora la capacidad de vida, la calidad del ejercicio, la disnea. Es costo efectiva porque disminuye las exacerbaciones y el número de visitas al médico, y solo está indicado en los pacientes que a pesar del tratamiento, de la actividad física, tienen una disnea que los limita. En realidad la rehabilitación es útil en cualquier etapa. Esto de la guía de limitarlo a etapas más avanzadas tiene que ver con la disponibilidad del sistema de salud para ofrecer rehabilitación pulmonar. Y por último, la ventilación domiciliaria. Muchas guías no se pronuncian a favor de usarla en forma rutinaria, entonces nos dicen que tenemos que evaluar cada caso en particular. Se ha visto utilidad en pacientes con hipercapnia y con exacerbaciones frecuentes. En esos pacientes en los que más se beneficiarían con la ventilación no invasiva domiciliaria, pero generalmente es un método mal tolerado por los pacientes. Pero, por ejemplo, en Europa es la causa más frecuente por la cual se da ventilación no invasiva domiciliaria. El trasplante de pulmón está indicado según las guías, hay que tener en cuenta las guías nacionales, locales. Mejora funcional y sintomatológicamente el paciente, pero existe controversia en si realmente mejora la sobrevida. Existe una opción antes del tratamiento del trasplante pulmonar, que es la cirugía de reducción de volumen pulmonar, se lo considera como un puente hacia el trasplante pulmonar. Es aplicable en pacientes altamente seleccionados, con un enfisema heterogéneo que predomine en lóbulos superiores. Lo que se hace es la resección de las áreas de mayor destrucción, permitiendo la expansión de áreas más sanas. Y prolongaría prolongaría la sobrevida, esto es discutido, pero sí mejora la función y los síntomas. Bueno, y por último vamos a hablar de exacerbación. Consideramos exacerbación a todo cambio agudo de la situación clínica basal, más allá de la variabilidad diaria. La EPOC en general es un paciente que tiene unos síntomas ondulantes, hay días que está mejor, hay días que está un poquito peor, y esto va variando de acuerdo al momento del día también. Cuando este cambio es agudo y se produce, es más marcado que esa variabilidad diaria, es que hablamos de exacerbación. ¿Cuáles serían esos síntomas? El aumento de la disnea, del volumen de la expectoración, esputo purulento, o cualquier combinación de estos síntomas, ¿no? Y que va a requerir de un cambio terapéutico. La etiología de esa exacerbación es importante porque el 80% es causado por un agente infeccioso. Los virus lo causan en un 30%. Cuando el paciente presenta rinorrea, orinofagia, síntomas de vía aérea superior, es muy probable que esto sea causado por un virus. Pero la presencia de tos, de fiebre, de expectoración purulenta nos hace sospechar en etiología bacteriana, que corresponde al 50% de la etiología infecciosa de las exacerbaciones. Los gérmenes más frecuentemente involucrados es el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. Las bacterias atípicas, como Clamidia, Mycoplasma, tienen un rol muy discutido, no se suelen cubrir habitualmente en los pacientes con EPOC, y la Pseudomonas aeruginosa lo vamos a encontrar en la enfermedad grave o en ciertas circunstancias que ya vamos a detallar a continuación. Un 20% de las exacerbaciones corresponden a causas no infecciosas, como la contaminación ambiental, la exposición al frío, mala adherencia al tratamiento y muchas veces de causa desconocida. Cuando evaluamos un paciente con EPOC tenemos que ver la gravedad de esta exacerbación, ¿no? No existe un único criterio de gravedad. Estos son algunos de los que uno tiene en cuenta cuando evalúa al paciente. Una disnea que sea de grado 4, un paciente sin capacidad de cuidarse a sí mismo, el fracaso del tratamiento ambulatorio, otras comorbilidades importantes como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, pacientes que ya han sido hospitalizados en el último año o han tenido 3 o más exacerbaciones, una frecuencia respiratoria mayor a 30%, el uso de músculos accesorios, aumento de edemas periféricos, hipoxemia severa, y los signos de mayor gravedad y de que pueden implicar requerimiento de cuidados intensivos es la disnea grave que no mejora con el tratamiento óptimo, el estado de conciencia alterado, la respiración paradojal, la inestabilidad hemodinámica y la hipercapnia con acidosis respiratoria. Bueno, uno decide si un paciente va a tener un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalizado, pero hay cosas que son básicas en ambos escenarios, ¿no? Optimizar el tratamiento broncodilatador, ¿sí? Los broncodilatadores de acción corta, combinarlos si es necesario, a veces repasar las técnicas, a veces no es fácil hacer cuando el paciente está con disnea, hacer la técnica en aerosol, puede ser necesario el uso de aerocámara o el uso de nebulización.
Los corticoides orales, usamos tratamientos cortos de 5 a 7 días, y ante la presencia, como ya habíamos dicho, de tos, de expectoración purulenta, signos de infección bacteriana, cubrimos los gérmenes más frecuentes teniendo en cuenta los patrones de resistencia locales. Nosotros tendremos que cubrir Moraxella catarrhalis, neumococo, Haemophilus influenza, la amoxicilina clavulánica y la ampicilina sulbactam son buenos tratamientos. Lo es también la levofloxacina, pero uno prefiere reservarla porque nos sirve para otros gérmenes, para gérmenes resistentes, y así evitar la emergencia de resistencia a levofloxacina. Además, la levofloxacina tiene un efecto adverso que es la rotura del tendón de Aquiles, que es más frecuente en pacientes añosos y que reciben corticoides orales. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa? Pacientes con una marcada disminución de la función pulmonar, con obstrucción muy severa al flujo aéreo, pacientes que tienen broncorreas con bronquiectasia, que ya ha sido aislado Pseudomonas aeruginosa en revisaciones previas, que ya sabemos que está colonizado por Pseudomonas aeruginosa, o que ha tenido mucha presión antibiótica, es decir, que haya recibido tratamiento antibiótico en los 3 meses previos. En estas situaciones es en las que uno considera, o en las formas graves de revisación, ¿no es cierto? Son los que uno considera cubrir Pseudomonas aeruginosa en el tratamiento antibiótico de inicio. Cuando internamos al paciente, debemos hacer una historia clínica completa, remarcando los síntomas, descartando otros diagnósticos diferenciales con exacerbación, como puede ser la insuficiencia cardíaca, un neumotórax, ¿sí? Y bueno, y determinar si el paciente va a requerir internación en sala general o en unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que se internan siempre debemos hacer gasometría arterial, radiografía de tórax, que nos va a servir para descartar neumonía o derrame pleural u otra patología. El electrocardiograma para evaluar las comorbilidades, y el cultivo de esputo está indicado en pacientes graves que se internan, ¿sí? Especialmente los que tienen riesgo de pseudomonas. No lo hacemos de rutina el cultivo de esputo porque los pacientes EPOC suelen estar colonizados o muchas veces encontramos flora habitual y no tiene otro valor. Pero en estos pacientes que se internan, y especialmente en las formas graves, sí lo pedimos, ¿sí? Y siempre evaluar las enfermedades concomitantes que no estén descompensadas, diabetes, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, el tratamiento, básicamente el mismo, optimizar tratamiento broncodilatador. Tener en cuenta que a veces el paciente, como decíamos, no puede usar bien sus inhaladores, no tiene la fuerza suficiente para usarlo, por eso en esos casos es que suspendemos tratamiento habitual, pero si no, uno podría continuar. En estos casos de paciente que se interna, elegimos tratamiento endovenoso, los corticoides podrán ser orales o endovenosos, y tener en cuenta de mantener una saturación de oxígeno por arriba del 90%, no mucho más, 90-92%. ¿Por qué? Para evitar hipercapnia. Una vez que el paciente necesita oxígeno, debemos titularlo, ¿sí? Y tener en cuenta de mantener un pH adecuado. Por eso se recomienda una gasometría a los 30 minutos de haber iniciado la oxigenoterapia. En los casos de EPOC exacerbado, la ventilación mecánica no invasiva ha demostrado ser útil para evitar la ventilación invasiva, para disminuir la estadía en unidad de cuidados intensivos y hospitalaria, y para disminuir la mortalidad. La ventilación mecánica no invasiva, o BiPAP, lo usamos cuando la disnea es moderada o severa, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 30 por minuto, siempre que el paciente sea capaz de mantener la vía aérea permeable y con un pH más allá de 7,25, que no tenga neumotórax, que esté despierto, ¿sí? Las contraindicaciones son las formas graves: paro cardíaco, inestabilidad hemodinámica, pacientes con apnea, pacientes con obstrucción de la vía aérea alta, con alguna trauma facial o quemadura facial que nos impida adaptar la máscara, ¿sí? Y que no haya que proteger la vía aérea, ¿no? Como hemorragia digestiva o alteración de la conciencia, ¿sí? Y bueno, por supuesto que el paciente se niegue al tratamiento. La ventilación mecánica invasiva entonces va a estar indicada en paro respiratorio, cuando hay signos progresivos de fatiga respiratoria, a pesar de un tratamiento adecuado, tanto tratamiento farmacológico como ventilación mecánica no invasiva, cuando disminuye el estado de conciencia, cuando hay inestabilidad hemodinámica. Y esto es todo.